Conversamos esta noche con el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, presidente desde esta jornada de la Comisión Investigadora del caso Convenios. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. La verdad es que un día bastante ajetreado, producto del caso Fundación, en específico esta comisión investigadora que se formó el día de hoy. ¿Qué se busca establecer específicamente? ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? A ver, el objetivo es muy claro, entregarle herramientas nuevas al Ministerio Público, investigar sin ningún tapujo, completamente abierto a la ciudadanía, a diferencia, por ejemplo, de una investigación que genera el Ministerio Público. Aquí está abierto, la gente puede ver televisada esta investigación. Vamos a llamar desde ministros hasta ex-expres del gobierno anterior para que nos expliquen por qué se han bajado todas las barreras de probidad que han tenido con respecto a las fundaciones, cómo están los GORES trabajando y por qué se han entregado tanta cantidad de dinero de forma directa, en un trato que anticipa los dineros, cosa que no es normal para ningún chileno. La verdad es que a mí en forma personal me toca mucho, porque aparte de tener la responsabilidad de presidir esta comisión que está en el ojo de todos los chilenos, también soy antofagastino y por lo tanto en Antofagasta, donde nació, donde salió a la luz este dilema, nos ha pegado mucho. Sí, de hecho, ¿se van a concentrar en primera instancia en los convenios de Antofagasta o en paralelo con las de otras regiones? Estamos abiertos no solamente a los convenios que se haya generado por parte del MIMBU, sino que también de los GORES, o sea, de los gobiernos regionales. Estamos hablando de miles de millones de pesos y yo le voy a comentar algo que recién el día de hoy, o sea, cada día nos está llegando nueva información y el día de hoy, por ejemplo, yo oficié al ministerio en Tarapacá, estoy hablando yo de la Fiscalía, y me acabo de enterar, por ejemplo, que hay un convenio de 1.060 millones de pesos que sumado a 800 millones más dan cerca de los 1.900 millones de pesos para una fundación que lo que hacía era habilitación territorial y diagnóstico territorial, la Fundación Red Social. Entonces, todos los días estamos recibiendo nuevas fundaciones, nuevos casos, que en realidad, como dijo el fiscal, al parecer, o como dijo el Contralor General de la República, podría generarse en un modus operandi para desbancar al Estado. Y lo peor es que con las plata de los más pobres. Entonces, justamente en ese sentido nos hemos constituido como comisión y la idea va a ser no tirar las cosas debajo de la alfombra, como yo sentido por lo menos que lo ha hecho el gobierno, que le ha bajado el perfil, sino que al revés, ir directamente a los involucrados, preguntar y poner a disposición del Ministerio Público toda esta información. ¿Van a citar a los ministros Jackson, Montes, a la directora de presupuestos, que también ha salido mencionada en esta trama? Sí, lo que dice usted es muy importante. O sea, por ejemplo, la directora de presupuesto, hoy en día nos enteramos que dos cosas importantes. Número uno, el gobierno bajó los estándares en términos de fundaciones. Por ejemplo, en el caso de una fundación que antes necesitaba 2 años para poder recién optar a la entrega de dinero, mostrar algo de experiencia, hoy en día y con este gobierno se quitó esos 2 años. Entonces estamos viendo que bajan los niveles de probidad. Y otra cosa muy importante, que la directora de presupuestos, el subsecretario de las Express y el subsecretario de Hacienda deberían haber conformado un comité de auditoría, que normalmente en los gobiernos pasados funcionaba el gobierno pasado, por ejemplo, cada un mes, donde el presidente determinaba qué partes del Estado o qué tipo de transacciones, por ejemplo, podían ser sujetos de una auditoría para frenar esta clase de casos. En este gobierno nunca se citó a ese comité. Nunca. Entonces estamos hablando de malas prácticas y aquellos que venían a cambiarlo todos, aquellos que venían justamente a renovar la política, a hablar de probidad, lo que menos hicieron fue eso. ¿Y en el caso de los ministros Jackson y Montes van a ser de los primeros en ser citados? Sin duda van a ser el ministro y también, ojo, también vamos a citar a ex directores de la DIPRES o a ex ministros. La idea es poder comparar y poder determinar por qué no se hizo y en base a eso preguntarle al ministro Montes, preguntarle al ministro Jackson, porque no puede ser que la ciudadanía sienta que esto simplemente se dio vuelta a la hoja, se borró ni cuenta nueva, se miró hacia el cielo y punto. No, aquí tienen que haber responsables, tanto en materia penal, que lo está viendo el Ministerio Público,
pero también en términos políticos. No puede ser que un ministro pase por sus narices semejante cantidad de plata sin ser controlada y simplemente se saquen un par de ceremis. A nosotros no nos parece correcto eso y es por eso que vamos a pedir todas las respuestas en esta comisión. Y la diferencia de una comisión normal, para que lo entienda la gente, es que nosotros tenemos la potestad de citar a los ministros. O sea, tienen que ir sí o sí, a menos que renuncien. Sí. En el caso de lo que está ocurriendo en la región del Biobío con la gobernación regional, el caso Lencería, ahí también van a indagar. ¿Son distintas las naturalezas de lo que se investiga ahí o son asimilables? Algunos hablan de un mecanismo a nivel ya más general, más nacional. Son muchas aristas distintas, pero que confluyen en lo que usted bien dice, que podemos estar frente a un mecanismo para sacar platas del Estado y eso dedicarlo a pagar sueldos y también a campañas políticas. Eso sería lo más grave, porque en el fondo se está jugando con la plata de los que menos tienen, aquellos que más se necesita ayudar por parte del Estado, ¿para qué? Para financiar un desarrollo territorial de algunos partidos políticos, de algunas colectividades, y eso a nosotros no nos parece correcto. Nos parece que en realidad aquí se están destinando fondos para cosas que no corresponden, y yo creo que toda la ciudadanía sabe perfectamente que cuando uno, por ejemplo, son cosas de perogrullo, pero cuando uno paga, por ejemplo, 261.000 pesos en el caso de Procultura que se está investigando por pintar una fachada, independiente que yo le dé trabajo a una persona, cuando el metro cuadrado normalmente vale 50.000 pesos, o sea, ese sobreprecio no es justo para el Estado. Y ahí, independiente de constituirse o no un delito, la falta de probidad, la ética se ha pasado a llevar realmente de una forma incontrolable por parte de este gobierno y personeros de este gobierno. Llegaron con una promesa de campaña que no se cumplió, pero aparte de eso pasaron la línea, traspasaron cualquier cosa medianamente comprensible y utilizaron estos dineros para hacer campaña política, es lo que estamos investigando. Y la idea, como le dije desde un principio, es poder entregar esta información para que justamente lo que yo dije pueda ser aclarado y decir, efectivamente se entregó para hacer campaña política, efectivamente se pagaron sobreprecios, y de esa forma podernos dar la tranquilidad y volver a vivir en un país que por lo menos confía y cree en sus instituciones, que es lo más importante. Sí, Álvaro. Hay un factor importante en esta comisión investigadora que tiene mayoría opositora. ¿Cómo cree usted que va a influir en el desarrollo de la comisión? O sea, yo tuve la suerte de ser elegido, como le decía en un principio, yo represento a la región de Antofagasta, donde se generaron todos estos casos en un principio, después se ha ido distribuyendo, nos hemos dado cuenta que está de Arica a Punta Arenas prácticamente este tipo de casos, este tipo de malversaciones, y a mí se me eligió porque yo creo que fue importante. En algunos diputados se dieron cuenta, nosotros no tenemos mayoría en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados, o sea, a mí es de las pocas comisiones en que un parlamentario que es de oposición ha tomado la presidencia, y yo creo que en ese sentido es muy loable algunos diputados que votaron por mí. ¿Por qué? Porque entendieron la importancia que tenía que hubiese un contrapeso al gobierno, porque mientras el gobierno está diciendo, mire, fueron falta en realidad un poco al criterio en un principio, después falta la probidad, hasta que después de un mes el presidente de la República, Gabriel Boric, va y dice, realmente aquí hay delitos prácticamente. O sea, nosotros eso se lo estábamos diciendo hace mucho tiempo. Por eso es importante que haya un contrapeso en el poder legislativo y poder en el fondo sacar toda la información mucho más rápido que si lo hiciéramos a través de oficios simplemente. Sí, finalmente, diputado, se ha anunciado durante la jornada de este martes una nueva acusación constitucional, esta vez contra el ministro Jackson, por parte de los republicanos. Su sensación, su pensamiento sobre esa acusación, lo que ocurre si es que ya lo debatieron dentro de la bancada de Renovación Nacional. Nosotros lo hemos conversado, esta es una situación que la estamos analizando. Obviamente vamos a apoyar esta acusación, pero nos interesa también ver y analizar plenamente el libelo, también entregar también un apoyo de tipo técnico a la bancada republicana. Hay que entender que aquí hay una oposición que puede trabajar unida en pos de justamente ir en contra de muchas cosas que no nos parecen. Por ejemplo, en el actuar del ministro Jackson.
es un tema que yo creo que a través de la comisión investigadora vamos a poder potenciar o vamos a poder extraer y un poco vamos a tomarle el termómetro a cómo va a ser el día de mañana esta acusación constitucional. Lo importante, como le decía yo, Álvaro, para nosotros lejos lo más importante es volver a recuperar la confianza que hay en la gente en términos de sus instituciones. Sí. Estamos hablando desde la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio Público y por supuesto el Poder Legislativo. Ya, le entiendo que la van a apoyar. Tendría mejor pronóstico, entre comillas, que la acusación contra el ministro de Educación, en términos del apoyo de las bancadas opositoras, al menos, ¿no? Sí, yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión donde objetivamente las responsabilidades políticas no se pueden deshacer, hay un cúmulo de cosas que al final ya han rebalsado el vaso y sin duda aquí el ministro Jackson es un gran protagonista de muchos temas que han sido recurrentes en las noticias, en el quehacer de este país. Bien, diputado José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora del caso Convenios, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy bien. A usted, Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Revisamos otras noticias.